Pensé que el amor era un refugio eterno. Hasta que un clic en mi teléfono lo convirtió en una ruina pública. Mi familia. Devota y ciega. Me llamó abominación por primera vez en voz alta. Y el eco de sus palabras me dejó sordo por días. Renuncié a todo por Héctor, mi arquitecto de sueños. Pero ese mismo amor me obligó a elegir entre él y el último hilo de dignidad que me quedaba. Me llamo Javier. Y en aquel entonces tenía 24 años. Con el peso de una beca en Derecho sobre los hombros que parecía más una cadena que un honor. Barcelona era mi ciudad. Mi laberinto de piedra y salitre. Donde las ramblas bullían de turistas ajenos a los secretos que se cocían en los bares de Gracia. Yo venía de un barrio obrero en las afueras. De una familia donde el padre mandaba con puño de hierro y la madre rezaba para que los hijos no salieran torcidos. Torcido era la palabra que usaban para todo lo que no encajaba en su mundo de misas dominicales y paellas los domingos. Yo era el mayor. El que iba a ser abogado. El que iba a sacarles de la miseria con demandas ganadas en tribunales relucientes. Pero el corazón. Ese traidor. Tenía otros planes. Héctor apareció en mi vida como un boceto perfecto en una hoja de papel arrugada. Lo conocí en una exposición de arquitectura en el MACBA. Uno de esos eventos donde la gente finge entender planos y yo solo buscaba una cerveza fría para olvidar un examen fallido. Él era alto. Con el pelo negro revuelto como si el viento de la costa lo hubiera peinado a golpes. Y unos ojos verdes que parecían medir no solo edificios, sino almas. Este plano no miente, me dijo mientras señalaba una maqueta de Gaudí. Pero la gente sí. Reí. Porque era verdad. Y porque su voz tenía ese timbre ronco que hace que el estómago se contraiga. Aquella noche acabamos en un bar de tapas en el Born. Hablando de cómo Barcelona era una ciudad que devoraba sueños, la Sagrada Familia. Eterna e inacabada. Como nosotros. Al principio. Fue puro fuego disfrazado de amistad. Paseos por el Parkwell al atardecer. Donde los mosaicos retorcidos reflejaban el caos en mi cabeza. Él me contaba de sus proyectos, edificios que desafiaban la gravedad. Como si quisiera probar que el amor también podía hacerlo. Y yo le ocultaba lo que bullía dentro, que cada noche. En mi piso compartido con compañeros de facultad. Me despertaba sudando. Soñando con su boca en la mía. Éramos discretos, Barcelona es tolerante en las guías turísticas. Pero en las familias como la mía. Ser gay era un pecado que se susurraba en confesionarios vacíos. Mi beca en Derecho era mi salvavidas. Pero Héctor era mi oxígeno. La decisión llegó como un derrumbe lento. Él me propuso irnos juntos a Madrid. Donde tenía un contrato para diseñar un museo. Deja la beca. Javier. Derecho es para los que temen volar. Sus palabras eran veneno dulce. Y yo las bebí. Renuncié esa misma semana, una carta fría al decano. Excusas vagas a mis padres sobre cambios de planes. Mamá lloró al teléfono. Papá gruñó algo sobre desperdiciar el dinero de Dios. Pero Héctor me abrazó esa noche en su ático en Eixample. Con vistas a las luces de la ciudad que parpadeaban como promesas. Ahora eres mío. Murmuró. Y yo creí que eso bastaba. Los primeros meses fueron un idilio tallado en mármol. Vivíamos en un piso que él había reformado él mismo, paredes blancas que absorbían la luz del Mediterráneo. Balcones con bugambillas que trepaban como enredaderas de deseo. Por las mañanas. Lo veía dibujar en su mesa de roble. La camisa arremangada dejando ver los tendones de sus antebrazos. Y yo preparaba café fuerte. Negro como mis miedos no confesados.
Salíamos a correr por la Barceloneta, donde el mar lamía la arena como un amante impaciente. Y en las noches, nuestros cuerpos se enredaban en sábanas que olían a sal y a él. Héctor era perfecto, ambicioso, tierno en la intimidad, con esa risa que hacía que el mundo pareciera habitable. Me convencía de que había hecho lo correcto, de que la ley era un corsé y él mi libertad. Pero la perfección es una ilusión frágil, como un puente de vidrio sobre el abismo. Empecé a notar las grietas en las pequeñas cosas. Él recibía llamadas a medianoche. Voz baja y tensa, colgando rápido cuando yo entraba en la habitación. Clientes, decía, pero sus ojos evitaban los míos. Yo, que había dejado mi futuro por él. Me sentía como un apéndice en su vida, cocinaba, limpiaba. Esperaba que volviera de sus reuniones con arquitectos que parecían sacados de revistas. Eres mi musa, me decía. Pero cada vez que intentaba hablar de nosotros, de planes reales, de un futuro sin sombras, cambiaba de tema con un beso que sabía a distracción. La familia era otro peso muerto. Llamadas semanales a casa, donde papá preguntaba por el trabajo que no tenía. Y mamá insinuaba que volviera para arreglar lo torcido. Una vez, en Navidad, fui a visitarlos a Sabadell. Héctor no vino, tengo un deadline, dijo, sentado a la mesa, con el olor a cordero asado y las velas parpadeando. Sentí su ausencia como un vacío en el pecho. Mi hermana pequeña, Clara, me miró con ojos curiosos. ¿Estás feliz, Javi? Mentí. Porque la verdad era un lujo que no podía permitirme. En Barcelona, la ciudad nos envolvía en su falsa indiferencia. Paseábamos de la mano en el Raval, donde nadie parpadea ante dos hombres besándose bajo un grafiti anarquista. Pero en mi cabeza, cada mirada era un juicio. Empecé a trabajar de camarero en un café de la Diagonal, sirviendo expresos a ejecutivos que me recordaban lo que había perdido. Las propinas eran magras, pero el cansancio me ayudaba a dormir sin soñar con juicios fallidos. Héctor, en cambio, ascendía, su nombre en portadas de revistas locales. Fotos en eventos donde posaba con colegas que lo miraban con envidia. Pronto seremos ricos, prometía. Pero yo solo quería ser visto. Las noches se volvieron rituales de silencio. Él llegaba tarde, oliendo a vino y a humo de cigarrillos. Y yo fingía dormir. Una vez lo confronté, Héctor. ¿Qué somos? ¿Esto es amor o solo un paréntesis? Se rió, nervioso, y me atrajo hacia él. Eres todo para mí, Javier. No dudas de Gaudí cuando ves la torre inclinada, ¿verdad? Su respuesta era un desvío. Pero yo la acepté. Porque el hambre de su toque era más fuerte que la duda. Ángel entró en nuestra vida como un rayo de sol en una tormenta. Era amigo de Héctor de la universidad. Un fotógrafo freelance con el pelo teñido de rubio platino y tatuajes que serpenteaban por sus brazos como ríos salvajes. Lo conocimos en una fiesta en Poblenou. Uno de esos loft convertidos en galerías donde la gente bebe vermut y finge ser profunda. Ángel era todo lo que yo no, extrovertido. Con una cámara siempre al cuello, capturando momentos que el resto ignoraba. El amor es luz y sombra, exclamó al brindar con nosotros. Sus ojos azules clavados en Héctor un segundo de más.
Al principio. Lo toleré. Venía a cenar. Traía botellas de cava y anécdotas de sus viajes a Ibiza, donde el mar lava los pecados. Pero pronto noté cómo Héctor se iluminaba con él, risas compartidas sobre chistes de arquitectura que yo no entendía. Toques casuales en el hombro que duraban demasiado. Una noche, después de que Ángel se fuera, encontré un mensaje en el teléfono de Héctor vibrando en la mesa. Echo de menos esas noches en la resi. Ven pronto. No era explícito, pero el nudo en mi estómago lo era. Empecé a vigilar. Como un ladrón en mi propia casa. Revisaba sus bolsillos. Olfateaba su ropa al volver. Él lo notaba y se enfadaba. Estás paranoico. Javier. Es solo un amigo. Pero la paranoia es el precio de la inseguridad. Y la mía crecía como maleza en un jardín descuidado. Barcelona. Con su bullicio constante. Amplificaba el eco de mis miedos, el metro abarrotado donde dos hombres se besan y nadie aplaude. Pero todos juzgan en silencio. La densa niebla de la duda se espesaba cada día. Trabajaba turnos dobles en el café para pagar mi parte del alquiler. No quiero ser un parásito. Le dije una vez. Y él solo sonrió. ¿Distraído? Las mañanas empezaban con su beso fugaz y terminaban con mi insomnio. Contando grietas en el techo como si fueran líneas de un plano defectuoso. Ángel se convirtió en presencia constante. Vamos a una expo en el CCCB. Proponía Héctor. Y yo iba. Sintiéndome como el tercero en discordia. En una de esas noches. En un bar de tapas en el Gothic. Ángel me miró fijamente y dijo, Héctor es como un edificio modernista, hermoso por fuera. Pero con secretos en las vigas. Reí. Pero sus palabras se clavaron como astillas. La familia. Ajena a todo. Presionaba desde lejos. Papá llamó una tarde. Voz ronca por el tabaco, hijo. ¿Cuándo vuelves? Esa beca era tu boleto. ¿Y ahora qué? Vives de aire. Colgué con las manos temblando. ¿Y Héctor? ¿Qué escuchaba desde la cocina? Solo dijo, ignóralos. Nosotros somos nuestra propia ley. Pero sus palabras sonaban huecas. Como un eco en una catedral vacía. Empecé a ahorrar en secreto. Un fondo de emergencia por si el puente se rompía. Paseos solitarios por el Montjuic. Donde el viento del mar me azotaba la cara como un recordatorio de libertad perdida. Soñaba con volver a derecho. Con aulas llenas de argumentos lógicos en lugar de este nudo de emociones irracionales. Pero Héctor era mi adicción, sus manos expertas trazando mi espalda como si fuera un blueprint. Susurros en la oscuridad que prometían eternidad. Una noche de tormenta. Con la lluvia martilleando las ventanas como dedos impacientes. Todo se agrietó un poco más. Él llegó empapado. Con el pelo pegado a la frente. Y en lugar de besarme, se sirvió un whisky y se sentó en el sofá. Ángel me ha propuesto un viaje a Valencia por trabajo. Dijo. Sin mirarme. ¿Vas? Asintió. Casual, serán solo unos días. Tú quédate aquí. Descansa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el trueno que retumbó sobre la ciudad. No discutí, en cambio. Me metí en la cama. Acurrucado como un niño. Preguntándome cuándo había dejado de ser el protagonista de mi propia vida. Los días sin él fueron un limbo gris. Limpiaba el piso obsesivamente. Como si el orden pudiera restaurar el nuestro.
Llamé a Clara, mi hermana. Y por primera vez le conté fragmentos: estoy con alguien. Pero duele. Ella, con su inocencia de 18 años, dijo: sí duele. No es amor. ¿Javi? Sus palabras me golpearon. Pero las archivé en el cajón de las verdades incómodas. Cuando volvió, traía regalos, un reloj de cuero de una tienda en Valencia. Y excusas envueltas en besos. Pero olía a colonia desconocida. Y en su maleta encontré un ticket de tren con una fecha que no cuadraba. No dije nada, el silencio se había convertido en mi armadura. Esa noche hicimos el amor con urgencia. Como si pudiéramos sellar las fisuras con sudor y gemidos. Después, mientras él dormía, me levanté y busqué en su teléfono. La contraseña era nuestra fecha de aniversario. Un chiste cruel. En las fotos, inocentes al principio, él y Ángel en una playa. Risas capturadas por la cámara de este último. Luego, un vídeo borroso. Nocturno, siluetas entrelazadas en una habitación de hotel. Risas ahogadas que no eran mías. El mundo se inclinó. Cerré el teléfono con manos que no eran mías. Y salí al balcón, donde la lluvia había cesado y Barcelona brillaba indiferente. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el rocío de la noche. No era rabia lo que sentía, sino una náusea profunda. Como si mi cuerpo rechazara el veneno que había bebido durante meses. Héctor, mi arquitecto perfecto, había construido un castillo de arena sobre mentiras. Al amanecer, fingí normalidad, café. Un beso en la mejilla. Te quiero. Pero dentro, algo se había roto irreversiblemente. Empecé a planear en silencio. Como un abogado preparando su caso, evidencias. Testigos. Salida. Ángel era el catalizador. Pero Héctor el arquitecto del engaño. Y yo. El idiota que había renunciado a todo por un blueprint falso. El clic que lo destruyó todo no fue un accidente, fue mi grito mudo contra el silencio que me asfixiaba. Aquella mañana, con el sol filtrándose por las persianas como cuchillos dorados, abrí Instagram en el teléfono de Héctor mientras él se duchaba. No buscaba pruebas, solo quería sentirme cerca. Como si robar un pedazo de su mundo digital pudiera recomponer el mío. Pero allí estaba, una historia de Ángel. Efímera y traicionera. Con una foto nuestra tres Héctor. Él y yo en la fiesta del CCCB. Pero subtitulada con un emoji de corazón roto y las palabras, amores que se escapan como humo. Debajo. En comentarios privados que no debería haber visto. Héctor respondiendo, vuelve pronto. Mi luz. Mi pulgar tembló sobre la pantalla. En lugar de cerrar, pulsé compartir en mi propia cuenta. Anónima hasta entonces. Y escribí, renuncié a mi futuro por un hombre que dibuja mentiras. Barcelona quebrada. Adjunté la captura. Borrosa pero inconfundible. Y pulsé enviar. El clic resonó en mi cabeza como un disparo en una catedral vacía. No pensé en las consecuencias, solo en el alivio de exhalar el veneno. Héctor salió del baño envuelto en una toalla. Gotas de agua trazando ríos por su pecho. Buenos días. Amor. Dijo, inclinándose para besarme. Pero yo ya no era el mismo, el aire entre nosotros olía a ozono. A tormenta inminente. Su teléfono vibró en la mesa.
Notificaciones cayendo como lluvia ácida. Lo tomó, frunciendo el ceño. Y su rostro palideció al ver mi publicación. ¿Qué coño es esto? Javier. Su voz era un trueno bajo. Ojos verdes ahora tormentosos. Me levanté. Piernas firmes por primera vez en meses. Es la verdad. Héctor. La que has enterrado bajo planos y promesas. Él se acercó. Toalla cayendo al suelo en su furia. Pero no era deseo lo que ardía en él, era pánico. Bórralo ahora. Esto nos destruirá. Reí. Amargo, ya lo hizo un vídeo en Valencia. Sus ojos se abrieron. Confirmación muda. Se dejó caer en la cama. Cabeza entre manos. Fue un error. Javi. Ángeles. Complicado. Pero tú eres mi hogar. Hablamos, lo gritamos durante horas. La ciudad despertando ajena bajo nuestras ventanas. Él lloró. Por primera vez viéndolo vulnerable. No el arquitecto impecable, sino un hombre roto por sus propios diseños. Te amo. Pero él me entiende como nadie. La arquitectura. Los sueños. Contigo es seguro. Pero con Ángel es fuego. Sus palabras eran dagas lógicas. Diseccionando nuestro amor como un croquis defectuoso. Yo escuché. Corazón latiendo como un tambor de guerra. Y por un instante. Quise creerle. Pero el clic ya había volado. Y las notificaciones no paraban, amigos compartiendo. Desconocidos comentando con corazones rotos y puños alzados. Salí a la calle. Barcelona, un torbellino de transeúntes y motos zumbando. El Raval me recibió con su caos familiar, olor a kebab y jazmín. Grafitis proclamando amor libre en paredes agrietadas. Me senté en un banco del Parc de la Ciutadella. Teléfono ardiendo en mi bolsillo. Mensajes de Clara, ¿es verdad? Mamá lo vio. Llamé a mis padres. Voz quebrada, sí. Soy gay. Y él me traicionó. Silencio al otro lado. Luego el clic de colgar. El rechazo familiar fue un eco sordo. Pero predecible, lo que dolía era la exposición. Mi herida abierta para que la ciudad la devorara. Ángel me escribió poco después, no era mi intención herirte. Héctor es un imán. Pero tú eres el ancla. Bloqueé su número. Pero sus palabras se clavaron. Regresé al piso al atardecer. Encontrándolo recogiendo sus cosas con manos temblorosas. ¿No puedo perder mi carrera por esto?, murmuró. La gente habla. Clientes llaman. Asentí. Vacío, vete. Yo también perdí la mía por ti. Nos miramos por última vez. Dos extraños en un espacio que olía a nosotros. Y él salió. Dejando el eco de la puerta como un punto final. Aquella noche. Solo en el ático. Bebí vino tinto hasta que el mundo se tiñó de rojo. Lágrimas vinieron en oleadas. No por él. Sino por el Javier que había matado, el soñador que renunció a derecho por un blueprint falso. Barcelona. Desde el balcón. Parecía una maqueta cruel, luces parpadeando como juicios. El mar rugiendo indiferente. Dormí en el sofá. Sueños fragmentados de torres derrumbándose. Los días siguientes fueron un vórtice de caos controlado. Mi publicación se viralizó en círculos LGBT de la ciudad,
hilos en Twitter con amor quebrado. Invitaciones a podcast para contar mi historia. Rechacé todo, no quería ser mártir. Solo sobrevivir. El trabajo en el café se volvió insostenible, clientes cuchicheando. El jefe pidiéndome discreción. Renuncié. Y con el poco dinero ahorrado, alquilé una habitación en Gracia. Un cuchitril con vistas a un patio interior donde gatos maullaban como almas en pena. Héctor intentó contactarme, flores en la puerta. Mensajes de arrepentimiento. Vuelve. Lo arreglaremos. Pero el clic había liberado un demonio que no se domaba con disculpas. Ángel desapareció. Rumor de que se había ido a Madrid con un nuevo proyecto y quizás con mi ex. La ironía me mordía, yo. Que dejé la ley por amor. Ahora navegaba un juicio público sin abogado. La familia fue el golpe más bajo. Mamá vino a Barcelona un fin de semana. Ojos hinchados por noches en vela. Nos sentamos en un café de la Sagrada Familia. La basílica alzándose como un dedo acusador. Dios te perdona. Hijo. ¿Pero por qué lo aireaste? Ahora todos lo saben. Su voz era un lamento. No ira. Papá no vino, envió un correo, no eres bienvenido hasta que enderezques el camino. Clara. Bendita sea. Me abrazó, ellos no entienden. Pero yo sí. Eres valiente. ¿Javi? En esa soledad amplificada. Toque fondo. Noches en bares del Born. Donde la comunidad gay bailaba con una libertad que yo envidiaba. Besos fugaces con extraños. Buscando en cuerpos ajenos el consuelo que Héctor me robó. Pero al amanecer. El vacío regresaba. Más hondo. Me miré en el espejo del baño compartido. Ojeras como surcos en un plano fallido. Y susurré, ¿quién eres ahora? El turning point no fue el clic, sino el silencio posterior, esa quietud donde el dolor se asienta como polvo en muebles abandonados. Empecé terapia en un centro LGBT de l'Eixample. Sesiones donde desentrañaba el nudo, renuncié por miedo a la soledad. No por amor. La terapeuta. Una mujer de 50 con voz de ancla. Asintió, la traición duele. Pero la tuya propia es la que sangra más. Poco a poco. El polvo se asentó. Encontré un trabajo temporal en una librería de segunda mano en el Raval. Rodeado de volúmenes polvorientos que hablaban de vidas ajenas. Leí sobre derecho queer. Sobre hombres que lucharon por ser vistos sin vergüenza. Barcelona. Con su historia de resistencias, de Franco a las manifas del orgullo. Me susurraba que la ruptura era un renacimiento. Un día. Caminando por las Ramblas. Vi a Héctor de lejos, en una terraza. Riendo con colegas. Ángel a su lado como una sombra rubia. No dolía como antes, era un pinchazo distante. Seguí andando. El sol calentando mi piel como una bendición tardía. El clímax no llegó con fanfarrias ni gritos en plazas públicas, fue un susurro en una habitación mal iluminada. Un rechazo que brotó de mis labios como sangre de una herida cicatrizada a medias. Habían pasado 3 meses desde el clic. 3 meses de supervivencia cruda en los márgenes de Barcelona. Mi habitación en Gracia era un santuario precario, paredes desconchadas pintadas de azul desvaído. Una cama individual que crujía como mis huesos cansados. Y una ventana que daba a un cielo siempre nublado por los edificios colindantes. Trabajaba en la librería por las mañanas. Recomendando novelas de amor prohibido a turistas que no sabían que yo era el protagonista de una. Héctor reapareció un martes de noviembre.
Cuando las hojas de los plátanos en la calle se teñían de ocre y el viento traía olor a castañas asadas. Entró en la librería como un fantasma bien vestido, traje gris ajustado. Corbata floja. El pelo domado pero los ojos salvajes. Javier. Dijo. Voz ronca como si hubiera ensayado el encuentro. Los clientes, una pareja de ancianos hojeando poesía catalana, nos miraron de reojo. Pero yo solo sentí el pulso acelerarse en mis sienes. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Fingiendo ordenar estanterías de ensayos jurídicos que ahora me provocaban náuseas. Él se acercó. Aroma a sándalo invadiendo mi espacio. Necesito hablar. Por favor. Dudé. Pero el lazo invisible tiró, lo seguía un café cercano. Uno de esos con mesas de mármol y expresos amargos que queman la lengua. Allí. Bajo el zumbido de conversaciones ajenas. Soltó su monólogo, el arrepentimiento tallado en cada sílaba. Como Ángel había sido un error de cálculo. Un proyecto fallido que lo dejó vacío. ¿Te extraño? Javi. Eres el diseño que no puedo borrar. Sus manos. Esas manos que una vez trazaron mi cuerpo como un plano maestro. Alcanzaron las mías sobre la mesa. El tacto era eléctrico. Un recordatorio de noches en que el mundo se reducía a nosotros. Por un segundo. Vi el futuro alternativo, volver. Reconstruir. Fingir que el clic nunca ocurrió. Pero algo en mí se reveló. Un núcleo de acero forjado en el dolor. No. Héctor. Dije. Retirando la mano con deliberada lentitud. Renuncié a mi beca por ti. A mi familia. A mí mismo. ¿Y tú? Tú construiste mentiras sobre nosotros. Mi voz no temblaba, era firme. Como un alegato en corte. ¿Él parpadeó? Sorprendido, pero el amor perdona. Reí. Seco, el amor no miente. El tuyo era una fachada. Bonita pero hueca. El silencio que siguió fue el verdadero clímax, no explosión. Sino implosión. Sus ojos se nublaron. Lágrimas contenidas que no cayeron. Entonces. Esto es el fin. Asentí. El peso levantándose de mi pecho como niebla disipada por el sol. Sí. Vete y diseña algo verdadero por una vez. Se levantó. Figura alta encorvada por primera vez. Y salió al frío de la calle sin mirar atrás. Yo me quedé. Sorbiendo el café frío. Sintiendo no euforia. Sino una paz frágil. Como el primer paso en un puente reconstruido. Aquella tarde. Caminé por el barrio gótico. Donde las callejuelas empedradas serpentean como venas antiguas. El sol poniente teñía las fachadas de oro. Y por primera vez en meses. Barcelona no me pareció una trampa. Sino un lienzo en blanco. Llamé a Clara, estoy bien. ¿Solo? Libre. Ella rió. Aliviada, ven a casa. Javi. Papá y mamá preguntan por ti. A su manera. El rechazo a Héctor fue mi declaración de independencia. Pero el verdadero clímax se extendió en ondas, rechacé las sombras que me habían definido. Inscribí un curso nocturno de Derecho en la UB. No por ambición ciega. Sino por redención personal. Las aulas olían a papel viejo y choke. Y sentarme allí. Entre estudiantes ambiciosos. Era como reclamar un trono abandonado.
El derecho no es solo leyes. Dijo el profesor en la primera clase. Es justicia para el alma. Tomé notas furiosamente. El bolígrafo un arma contra el olvido. Ángel me contactó una vez más. Por email esta vez, fotos de su nueva expo en Madrid. Con una nota, perdóname. El fuego quema. Pero enseña. No respondí, su fuego había chamuscado lo suficiente. En cambio, empecé a salir con gente nueva, un grupo de activistas LGBT en el Casal Lambda, donde las reuniones se convertían en noches de vino y confesiones. Allí conocí a Mark, un profesor de historia con barba incipiente y ojos que no esquivaban. No era amor instantáneo, sino curiosidad. Un puente tentative sobre el abismo. La familia, lenta como un glaciar, comenzó a derretirse. Mamá envió un paquete, calcetines tejidos a mano y una carta temblorosa: Dios ama a todos sus hijos. Ven a comer paella. Papá no firmó. Pero no protestó cuando anuncié mi visita. El domingo en Sabadell fue tenso, mesa puesta con mantel de hilo. El tic-tac del reloj marcando silencios. Hijo, dijo papá al fin. Voz grave. Lo que hiciste. Nos dolió. Pero verte feliz vale más que una beca. No era perdón pleno, sino un armisticio. Abrazos torpes. Lágrimas contenidas. Y Clara guiñándome el ojo desde la cocina. En la librería. Las ventas subieron, recomendaba el amante de Lady Chatterley con una sonrisa genuina. Recordando cómo el escándalo libera. Barcelona respondía, un artículo en un blog local sobre el clic que rompió un armario. Pero lo leí sin amargura. Solo como capítulo cerrado. El clímax culminó en el orgullo. Junio abrasador donde la ciudad se tiñe de arcoíris. Desfilé con el grupo del Casal. Sudor mezclándose con pintura facial. Gritando consignas que resonaban en mis huesos: amor sin miedos. Mark marchaba a mi lado. Mano en la mía. Y por primera vez, no miré atrás buscando a Héctor. El mar de cuerpos era un tapiz de historias rotas y rehechas. Y yo era un hilo en él. Pero el clímax no es solo victoria, trae ecos. Una noche. Solo en mi habitación. El teléfono vibró, número desconocido. Soy Héctor. Vi el desfile en las noticias. Estoy orgulloso de ti. Borré el mensaje. Pero las palabras se quedaron. Un recordatorio de que el rechazo duele a ambos lados. Después del clímax, el mundo no se recompuso en un fade-out cinematográfico, fue un mosaico de curaciones a medias y precios pagados en cuotas silenciosas. Barcelona. Con su ritmo implacable de ferias y manifestaciones, me arrastraba hacia adelante. Pero las cicatrices picaban bajo la piel. El curso de Derecho avanzaba, exámenes que devoraba como venganza. Profesores que notaban mi fuego renovado. Tienes madera para tribunales, me dijo uno. Y por primera vez, lo creí sin ironía. Héctor pagó su precio en los pliegues invisibles de la ambición. Rumores llegaban por canales tortuosos, su estudio en Eixample cerrando un contrato grande por escándalo personal. Clientes conservadores retirándose con sonrisas frías. Ángel. El catalizador rubio. Se evaporó en un escándalo propio, una expo cancelada por temas éticos. Dejando a Héctor solo con sus blueprints. Una vez. En un café de la Diagonal. Lo vi, más delgado. Ojeras como sombras bajo los ojos verdes.
dibujando solo en una servilleta. Nuestras miradas se cruzaron, él levantó la taza en saludo amargo. Yo asentí y seguí caminando. No era odio, sino compasión distante. Él había diseñado su caída. Y ahora vivía en ella. Mi propia curación era un proceso Guy Gok. Como pelar una naranja amarga capa por capa. Las sesiones de terapia se volvieron rituales semanales, desentrañando cómo el amor tóxico me había moldeado en un eco de mí mismo. La traición no define tu valor, repetía la terapeuta. Y yo lo repetía en el espejo cada mañana. Hasta que las palabras se asentaban como verdad. Salía con Marc. Cenas en bodegas del Poblenou donde el vino catalán aflojaba lenguas y cuerpos. No era pasión devoradora como con Héctor, sino ternura lógica, conversaciones sobre historia romana y derechos queer. Besos que sabían a futuro posible. La familia evolucionaba a trompicones. Visitas a Sabadell se volvieron quincenales, paellas donde papá preguntaba por mis clases sin juzgar. Mamá rezando en voz baja pero abrazándome al despedirnos. Clara era el puente, cuéntales sobre tu vida. Javi. No muerden. Una noche. Alrededor de la mesa. Solté, estoy saliendo con alguien. Es bueno. Silencio. Luego papá carraspeando, mientras te haga feliz. Hijo. No era aceptación rutilante, sino progreso real. Como un edificio modernista que se alza piedra a piedra. En el trabajo. La librería se convirtió en mi dominio, organicé lecturas sobre literatura LGBT. Atrayendo a una clientela diversa que llenaba las noches de voces entrelazadas. Barcelona premiaba la resiliencia, un profesor del curso me recomendó para una pasantía en un bufete especializado en derechos humanos. Donde tu historia puede inspirar. Acepté. El primer paso hacia reclamar la beca perdida no por rencor, sino por cierre. Pero la curación traía precios ocultos. Pesadillas recurrentes, Héctor susurrando mentiras en mi oído. El clic resonando como un veredicto. Despertaba sudando. Marc a mi lado murmurando consuelos. No estás solo, decía. Y su mano en mi espalda era ancla. Amigos del casal advertían, el primer amor gay duele doble. Porque es contra el mundo. Asentía, sabiendo que mi mundo se había agrandado. Héctor. En su exilio autoimpuesto. Me envió un paquete un día de lluvia, el reloj de Valencia que una vez me regaló. Con una nota, tiempo para ti. Lo siento. Lo vendí en una casa de empeños del Raval. Usando el dinero para un viaje solo a Sitges, playas gays donde cuerpos bronceados danzaban libres. Y yo. Por primera vez. Me permití flirtear sin cadenas. El mar me lavó. Salitre disolviendo sales viejas. El equilibrio se asentó en los intersticios de la rutina. Donde la curación se entreteje con el precio pagado. Como hilos en un tapiz catalán. Mi pasantía en el bufete era un baptismo de fuego, casos de discriminación laboral contra parejas del mismo sexo. Audiencias donde defendía voces silenciadas con la ferocidad que Héctor había apagado. Eres un león en corte. Bromeaba mi jefa. Una abogada lesbiana con cicatrices propias. Barcelona. Con sus tribunales neoclásicos en el Palau de Justicia. Se convertía en mi arena, argumentos afilados como mosaicos de Gaudí. Victorias pequeñas que saboreaba como cava helado. Marc y yo profundizábamos, fines de semana en su piso en Sants. Cocinando fideuà mientras hablábamos de todo y nada. Él entendía el drama sin ahogarse en él, su ex había sido una historia fad. No un incendio.
El amor no es perfección. Decía, trazando mapas invisibles en mi palma. Es construcción diaria. Hacíamos el amor con la luz del mediodía filtrándose. Cuerpos explorando sin prisa. Y por primera vez. Me sentía visto. No medido. El precio para Héctor se materializó en ecos públicos. Un artículo en el periódico lo pintaba como el arquitecto caído, pérdida de contratos. Murmurios en el gremio sobre inestabilidad emocional. Ángel. Su sombra. Había huido a Berlín, dejando un rastro de deudas y corazones rotos. Una noche. En una lectura en la librería. Un cliente, un periodista freelance, me preguntó, ¿qué le dirías a él ahora? Respondí, diseña con verdad. O el edificio colapsa. Las palabras se publicaron. Y supe que las leyó, un me gusta anónimo en mi perfil. Mi familia florecía en brotes verdes. Papá. Sorprendentemente. Se apuntó a un grupo de apoyo católico LGBT en Sabadell, para entenderte. Hijo. Cenamos juntos. Su mano callosa en mi hombro, perdóname por el silencio. Mamá tejía bufandas arcoíris. Riendo nerviosa, para el orgullo. Clara. Ahora en la uni. Me visitaba con novio incluido, él es bi. ¿Cómo tú deberías ser más selectivo? Reíamos. El lazo familiar rehecho en risas compartidas. Pero el precio personal acechaba, dudas nocturnas. ¿Valió la pena el clic? Mark me anclaba, caminatas por el Tibidabo. Donde la ciudad se extiende como un sueño a nuestros pies. Míranos. Decía. Somos el nuevo plano. La fase de asentamiento trajo madurez ganada a pulso, el bufete me ofreció un puesto fijo. Derecho queer como mi vocación. Mark y yo mudamos juntos a un piso en el Eixample. Balcón con vistas al caos ordenado de la ciudad. Cocinas compartidas. Discusiones sobre series catalanas. Sexo que era hogar. Barcelona nos bendecía, manifas donde marchábamos de la mano. Cafés donde planeábamos viajes a Andalucía. Héctor. En su penitencia. Rediseñó su vida, abrió un estudio modesto en Gracia. Enfocándose en arquitectura social y edificios para refugios LGBT. Oí que estaba solo. Aprendiendo a ser su propio pilar. Una vez. En un evento del gremio. Nos cruzamos, él. Con barba incipiente y ojos serenos. Me alegra verte fuerte. Dijo. ¿Y yo? Reconstruido. Respondí. Un abrazo breve. Cierre sin drama. Familia en plenitud, vacaciones en Costa Brava. Paellas donde papá brindaba por mi abogado gay. Mamá colgó una bandera arcoíris en la ventana. Clara. Ahora activista. Me arrastraba a talleres, eres mi héroe. Javi. El precio residual, ecos de inseguridad. Pero los manejaba con terapia y amigos. Mark era mi constante, elegiste bien al romper. El final no es un punto, sino un horizonte borroso donde Barcelona se funde con el mar. Hoy. Con mi título en mano. Defiendo casos que cambian vidas, un chico de 19 expulsado de casa. Eco de mi yo pasado. Mark y yo planeamos una boda civil en el ayuntamiento. Simple como un beso bajo la lluvia. Héctor envía postales de sus proyectos, construyendo mejor. Sonrío. Archivándolas. La familia es red, domingos en Sabadell.
Risas que ahogan viejos silencios. ¿Y en las noches? En nuestro balcón. Con el rumor de la ciudad como banda sonora. Me pregunto, ¿renunciar valió la pena? Sí. Porque el clic no destruyó, liberó. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Qué blueprint dibujarías para tu verdad? El mar susurra respuestas. Y yo escucho. Libre al fin.